El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Hola, amada iglesia, Dios te bendiga. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de Cristo es la primicia de la resurrección. Tu servidora Senia Duarte, estamos sirviendo yo junto con Pastor Jonás en CFN Coacalco, estamos pastoreando como pastores principales en este lugar y es un privilegio para mí hablarte acerca de la primicia. Sabes, esto es algo que en ocasiones no se enseña mucho y es lamentable porque es algo que está escrito, es algo precioso. Y vamos a mirar cómo Cristo mismo es la primicia. Cuando hablamos de primicia, hablamos de lo primero. Cristo es el primero y el último. La palabra de Dios nos enseña que nuestro Dios es el primero y el postrero. Entonces, cuando nosotros vemos en 1 de Corintios, capítulo 15, versos 20 y 23, nos habla de cómo Cristo ha resucitado. Por tanto, Él es las primicias de los que durmieron. Dice, primicias de los que durmieron es hecho. Él es el primogénito de entre los muertos. Esto lo vemos en Apocalipsis 1:18. Quiere decir que Él es el primero en haber resucitado. Recordemos que antes de Cristo, ningún muerto había resucitado corporalmente para poder tener un cuerpo glorificado delante de nuestro Padre. Por eso es que cuando Jesús se presenta delante de María, porque María corre al sepulcro y está buscando a su Señor, y el Señor Jesús se le presenta y ella se echa a sus pies, se arrodilla y quiere abrazarlo, y el Señor Jesús, quería abrazar sus pies, y el Señor Jesús le dice, no me toques porque no he subido a mi Padre. Entonces, Él acababa de resucitar, tenía un cuerpo glorificado, iba a subir al Padre, y por eso le dice a esta mujer, no me toques hasta que me presente delante de mi Padre. Y vemos cómo esta preciosa resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la primicia, el primero que ha resucitado de entre los muertos, y por cuanto Él resucitó, el resto de nosotros que hemos creído en nuestro Señor Jesucristo, un día también resucitaremos. Al ser Jesús la primicia en resucitar, asegura nuestra perfecta redención y resurrección. Porque Él resucitó, creo que yo resucitaré. Porque Él vive, creo que yo viviré. Lo primero asegura lo restante. Esto es una palabra clave en el tema de las primicias. Lo primero asegura lo restante, y lo vamos a ir viendo a lo largo de esta meditación. El Espíritu Santo es la primicia de una eternidad con Dios. Romanos 8, 22 y 23 dice, tenemos las primicias del Espíritu, la redención de nuestro cuerpo. Es lo primero que nos ha sido entregado para asegurar nuestra eternidad con Él. Imagínate, el Espíritu Santo, Dios mismo, nos ha sido entregado como la primicia, como lo primero, como una muestra de lo que será lo restante, y si Él es esa preciosa primicia que asegura nuestra vida con Él. Esta es otra cosa que hace la primicia, y ya lo acabo de mencionar hace un momento. Lo primero asegura lo restante. Así es que su Espíritu Santo fue enviado a nosotros, a su iglesia. El Espíritu Santo es una persona y tiene muchas características, muchas funciones en nuestras vidas. Es Dios mismo, pero algo muy específico que nos menciona la palabra, como ya lo vimos, es que Él es la primicia, lo primero que nos ha sido entregado como una
como para asegurarnos, ¿verdad? Que vamos a vivir eternamente con Él y sabemos que esto es real. El Espíritu Santo es el que nos asegura que seremos transformados porque nos habla de la redención de nuestro cuerpo. Las arras del Espíritu son la primicia de nuestra herencia en los cielos. En Efesios 1, versos 13 y 14 dice, las arras de la redención de la posesión adquirida. Las arras. En una boda se entregan primicias del novio a la novia. Ella las recibe y cree que así será. Las arras del Espíritu nos asegura nuestra herencia en los cielos. La primicia es una acción en la cual se lleva con fe que se recibirá la provisión de Dios. Cuando yo estoy dando mi primicia, vamos a ver más adelante más detallado qué es la primicia, cómo debo entregarla al Señor. Pero bueno, cuando yo la estoy dando, es una acción de decir, Señor, yo creo que tú aseguras el sustento restante para todo este año. Es dar al Señor lo primero que yo recibo en el año, porque de esta manera, repito, en fe yo sé que mi Señor me está asegurando que Él me va a proveer lo que haga falta por el resto del año, no porque Él esté obligado a hacerlo, sino porque Él ha dado su palabra y su palabra es verdadera. El significado de primicia en la Biblia habla de un fruto primero de cualquier actividad. Podría ser una actividad agrícola, ganadera, de herrería, de escultura, etc. También se refiere a la primera remuneración recibida por un trabajo, esto es un salario, ¿verdad? Que a lo mejor una persona agrícola que ayudaba en la cosecha o que ayudaba en la ganadería o que ayudaba en la maderería o que ayudaba en la pesca y recibía su primer salario del año. Bueno, esto era entregado al Señor porque así en fe esa persona sabía, gracias Señor, yo sé que con esto tú vas a proveerme, estoy asegurándome, tengo la confianza de que tú vas a proveer lo que haga falta durante el resto del año. Son los frutos primeros presentados a Dios de manera voluntaria. Es una ofrenda ofrecida en honor a Dios. ¿Por qué honor a Dios? Porque a Él le honra el que nosotros con nuestros bienes le demos, le honra el que nuestra confianza esté en Él, aún en el tema económico, que es un tema delicado, que es un tema que a veces no todas las personas rinden al Señor. Por eso aquellos que rinden su economía al Señor están honrando a Dios y están reconociendo mi dependencia es de ti, mi dependencia económica, el sustento de mi casa, Señor. Sé que no depende de mi capacidad, de mi trabajo, del dinero, de mis jefes, de mis ventas, de la bolsa de valores. Yo sé que mi dependencia viene de ti y esta es una expresión de fe que honra a nuestro Dios. Por esto es que lo hacemos, ¿verdad? Porque realmente es algo en lo cual nosotros estamos seguros. Tenemos que hacerlo con fe, tenemos que hacerlo también con agrado. Recordemos que el Señor mira el corazón y Él ama al dador alegre. Y hay tres cosas que la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos darle al Señor, que a Él le honra, que Él nos pide, que a Él le agrada. La primera es la ofrenda. La ofrenda es lo que yo ofrezco en adoración a mi Señor y yo la traigo a mi Señor cada vez que hay culto. El diezmo es la segunda cosa que la palabra de Dios nos enseña, que a Él le agrada, que a Él le honra, que yo puedo ofrecer con respecto a mi economía. Y el diezmo es la 10ª parte de lo que Dios nos provee. Esto yo lo entrego a mi Señor cada vez que recibo mi pago.
La primicia es la primer remuneración que yo recibo del año o la primer remuneración que yo recibo en un nuevo trabajo o mi primer remuneración que yo recibo en un nuevo proyecto de ventas. Ajá. Y, ¿sabes? Dios enseñó a los hombres a ofrecer primicias. ¿De dónde surge esto de las primicias? Bueno, pues en la misma palabra de Dios encontramos el relato de Génesis capítulo 4, versos 3 y 4, cuando Caín presenta delante de Dios una ofrenda cualquiera, ¿verdad? Trajo ahí lo que se encontró, no lo preparó, no lo hizo de corazón, a lo mejor hasta lo hizo simplemente por obligación, porque su papá sí se lo enseñó. Bueno, la Biblia nos enseña que esa ofrenda no fue recibida con agrado delante de Dios. Ojo, no todas las ofrendas, no todos los diezmos, no todas las primicias son recibidas con agrado delante de Dios. Él mira el corazón. Sin embargo, Abel dice que trajo de los primogénitos lo mejor. Esto fue enseñado muy seguramente por Adán. ¿Y Adán de quién lo recibió? Pues de Dios mismo. Vemos que cuando este hombre Abel ofrece a Dios eso primero, lo mejor, lo más gordo, a Dios le agrada porque, ¿sabes? Dios es digno de la mejor adoración. Él no es un limosnero, Él no necesita nuestro dinero. Él no se muere por nuestra alabanza y nuestra adoración. No, Él es Dios, Él es autosuficiente, no nos necesita absolutamente para nada. Y sin embargo, qué hermoso que como seres humanos podamos conmover el corazón de nuestro amado Dios y que Él se pueda agradar de nosotros cuando nosotros le entregamos lo mejor, lo primero, así como lo hizo Abel. Y esto viene antes de la ley, ojo, porque muchos dicen, no, esto es de la ley. No, para nada, absolutamente no. Abel fue muchísimos años antes de la ley. Y si alguien dice, no, pero es que eso ya no es en la gracia. Claro que sí, porque estamos viendo hace un momento, yo te hablaba de cómo la palabra habla de las primicias. Cristo mismo es la primicia, el Espíritu Santo mismo es la primicia. Entonces, ¿cómo podemos decir que en el Nuevo Testamento o en la gracia no se habla de primicias? Claro que sí, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y a Él le sigue agradando un corazón que sabe darle lo primero, que sabe darle lo mejor. Cuando las personas ponen pretextos, cuando las personas atacan el diezmo, la ofrenda, las primicias, ojo, muy seguramente tienen un tema en su corazón con respecto al dinero, tal como Judas, cuando criticó que aquella mujer rompiera el frasco de alabastro, dijo, ¡ay, qué desperdicio! Esto se pudo dar a los pobres. Pero dice la Biblia claramente, pero él no decía esto porque se cuidara de los pobres, sino porque era un ladrón, porque amaba el dinero. Y raíz de todos los males es amor al dinero. ¿Y cómo me libro de ese amor al dinero? Dando a mi Señor lo que le corresponde con todo mi corazón. La primicia fue parte de la adoración ofrecida a Dios cuando Él cumplió su promesa de dar la tierra prometida. En Deuteronomio 26, del 1 al 11, se habla de cómo Israel estaba siendo instruido por Dios de cómo debía de honrar a Dios cuando fuera entregada en sus manos la tierra prometida. ¿Sabes? Cuando nosotros damos a Dios, le estamos reconociendo, tú eres mi proveedor. Cuando apartamos lo primero, estamos reconociendo, tú eres lo primero en mi vida, eres más importante que el dinero, eres todo lo que necesito en la vida. Y cuando yo he reconocido en mi corazón que Él es mi proveedor y he apartado lo primero, ojo, debo entregarlo. ¿En dónde debo de entregarlo? Bueno, pues en la casa espiritual en la cual estoy siendo alimentado, en tu iglesia local. ¿A quién lo vas a entregar? No lo vas a entregar, ay, yo sentí dárselo a este hermanito, pobrecito tiene necesidad, o ay, yo sentí dárselo a ese servidor, o ay, pues yo sentí dárselo a mi mamá. No,
la Biblia dice que lo debemos de entregar al Señor, la Biblia dice que lo debemos de entregar en el lugar en el cual Él escogiere, y hay un orden. Yo debo de entregarlo al pastor principal de la iglesia, si en caso de que fuera algo que a lo mejor no me siento como seguro de depositar en la caja, en el ofrendero, ¿verdad? Y si no, pues bueno, yo puedo depositarlo en el ofrendero, recordando que yo lo doy para Dios, recordando que Dios es el que ve mi corazón y es Él el que me va a bendecir por ello. Hay personas que apartan su diezmo, su ofrenda, sus primicias y las tienen guardadas. Dicen, es que no he sentido todavía darlo, siento que todavía no es el tiempo. No, amado, esto no es correcto, esto no es bíblico. Tú debes de entregarlo de manera inmediata. Cuando nosotros no lo hacemos, la bendición no se desata hasta que yo decido darlo, hasta que yo decido entregarlo a mi Señor. Las primicias son la primera remuneración del año, o es la primera remuneración que yo recibo de un nuevo trabajo. Esto es, yo a lo mejor estaba trabajando por años en cierto lugar y ahora el Señor me ha permitido trabajar en un nuevo lugar. Bueno, ese primer sueldo que yo recibo no es mío, le pertenece a mi Señor y debo entregarlo como mi primicia. El diezmo, por el contrario, es la 10ª parte de lo que en la semana, quincena o mes Dios me provee. Y la primicia también habla de que yo aparte lo que es para Dios primero. Esto es, supongamos que ya pasó la primera semana, ¿verdad?, del año, ya yo aparté mi primicia. Espero a que en la iglesia, ¿verdad?, si esto es algo que se practica en la iglesia, pues bueno, generalmente se entrega en la fecha o en un culto especial en el cual se bendice a esos dadores alegres, que no son todos, ¿verdad? Pero bueno, los que son verdaderos adoradores y que tienen una verdadera dependencia de Dios y que llevan a cabo esta preciosa acción de dar al Señor su primicia, bueno, tú la entregas al Señor. Y supongamos que ya entregaste tu primicia, pero que ya corrió el año y ahora estás en el mes de febrero, ¿verdad? Bueno, pues entonces ya todas mis siguientes semanas yo ya no tengo que apartar la primicia, esto es, ya no voy a entregar el 100% de mi salario al Señor, ya voy a entregar el diezmo, que es la 10ª parte. Si una persona recibe su salario todos los viernes, aproximadamente el año tiene 52 semanas. La primer semana que tú recibes, el primer viernes del año, eso que tú recibes íntegro, tú se lo entregas al Señor. Las siguientes 51 semanas o 51 viernes, estoy poniendo un ejemplo, quizás no son exactamente 51, pero bueno, estoy tratando de poner un ejemplo. De esas siguientes 51 semanas, tú vas a apartar para el Señor el diezmo, o sea, la 10ª parte de lo que tú ganas. Si tú ganas 1,000 pesos cada viernes, bueno, cada viernes tú vas a apartar 100 pesos, que es la 10ª parte para tu Señor, más la ofrenda. Personalmente, yo entrego a mi Señor mi 10% de ofrenda y mi diezmo, que es el 10%, más el 10% de ofrenda. Entonces, yo entrego a mi Señor un 20%. Esto es, si yo recibiera 1,000 pesos a la semana, yo entrego a mi Señor 200. Tú debes de entregar al Señor y separar lo que a Él le corresponde primero. Porque hay personas que de esos 1,000 pesos, es un ejemplo, separan primero la renta, separan primero la comida, separan primero los pasajes, separan primero, bueno, todo lo demás, y al final, sí, mis 100 pesos para el Señor. Pero esto, amada iglesia, no honra al Señor. Lo que tú debes de hacer es, recibes tu dinero
y lo primero que tú apartas para nuestro Señor es tu diezmo y tu ofrenda. Y de lo que queda, entonces comienzas a repartir. Otra cosa que habla de tu honra al Señor es escoger los billetes en mejor estado o las monedas en mejor estado. Sabes, me comentaban algunos hermanos que a veces cuando van a depositar al banco, el cajero se pone payaso. No recibe todas las monedas y no recibe todos los billetes. Es elitista el cajero. No recibe billetes que estén demasiado viejos, ni recibe billetes que estén rayados, ni recibe billetes que están rotos o con parches. Y yo me puse a pensar, dije, bueno, ¿y cómo es que las personas pueden apartar tiempo para escoger los mejores billetes, para dárselos a un cajero inanimado, ¿verdad? Que no tiene capacidad de bendecirlos? Yo digo, ¿y no podemos escoger los mejores billetes o las monedas más brillantes para nuestro Señor? Creo que debemos de hacerlo con un corazón agradecido. La palabra nos enseña que el Señor estaba molesto con Israel porque Israel le traía ofrendas inservibles. Y recuerden, no es porque Dios necesite esas ofrendas, pero dice la Biblia, a ver, llévale a tus príncipes esos animales tuertos, viejos, perniquebrados, a ver si te los recibe. Y entonces el Señor decía, ¿cómo te atreves a entregarme a mí, al Dios vivo? Tus animales todos estaban cojos o estaban heridos o estaban viejos o estaban ciegos. O sea, le entregaban al Señor porquerías. Y recuerda, el Señor no mira con agrado todas las ofrendas. Así es que vamos a concluir al Señor, le damos lo primero, le damos lo mejor y se lo damos con un corazón completamente agradecido, dependiendo de Él, desprendiéndonos de las cosas materiales, sabiendo que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. A Dios y están reconociendo mi dependencia es de ti, mi dependencia económica, el sustento de mi casa, Señor. Sé que no depende de mi capacidad, de mi trabajo, del dinero, de mis jefes, de mis ventas, de la bolsa de valores. Yo sé que mi dependencia viene de ti y esta es una expresión de fe que honra a nuestro Dios. Por esto es que lo hacemos, ¿verdad? Porque realmente es algo en lo cual nosotros estamos seguros. Tenemos que hacerlo con fe, tenemos que hacerlo también con agrado. Recordemos que el Señor mira el corazón y Él ama al dador alegre. Y hay 3 cosas que la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos darle al Señor, que a Él le honra, que Él nos pide, que a Él le agrada. La primera es la ofrenda. La ofrenda es lo que yo ofrezco en adoración a mi Señor y yo la traigo a mi Señor cada vez que hay culto. El diezmo es la segunda cosa que la palabra de Dios nos enseña, que a Él le agrada, que a Él le honra, que yo puedo ofrecer con respecto a mi economía. Y el diezmo es la 10ª parte de lo que Dios nos provee. Esto yo lo entrego a mi Señor cada vez que recibo mi pago. La primicia es la primer remuneración que yo recibo del año o la primer remuneración que yo recibo en un nuevo trabajo o mi primer remuneración que yo recibo en un nuevo proyecto de ventas. Y, ¿sabes? Dios enseñó a los hombres a ofrecer primicias. ¿De dónde surge esto de las primicias? Bueno, pues en la misma palabra de Dios encontramos el relato de Génesis capítulo 4, versos 3 y 4, cuando Caín presenta delante de Dios una ofrenda cualquiera, ¿verdad? Trajo ahí lo que se encontró, no lo preparó, no lo hizo de corazón, a lo mejor hasta lo hizo simplemente por obligación, porque su papá sí se lo enseñó. Bueno, la Biblia nos enseña que esa ofrenda
no fue recibida con agrado delante de Dios. Ojo, no todas las ofrendas, no todos los diezmos, no todas las primicias son recibidas con agrado delante de Dios. Él mira el corazón. Sin embargo, Abel dice que trajo de los primogénitos lo mejor. Esto fue enseñado muy seguramente por Adán. ¿Y Adán de quién lo recibió? Pues de Dios mismo. Vemos que cuando este hombre Abel ofrece a Dios eso primero, lo mejor, lo más gordo, a Dios le agrada porque, ¿sabes? Dios es digno de la mejor adoración. Él no es un limosnero, Él no necesita nuestro dinero, Él no se muere por nuestra alabanza y nuestra adoración. No, Él es Dios, Él es autosuficiente, no nos necesita absolutamente para nada. Y sin embargo, qué hermoso que como seres humanos podamos conmover el corazón de nuestro amado Dios y que Él se pueda agradar de nosotros cuando nosotros le entregamos lo mejor, lo primero, así como lo hizo Abel. Y esto viene antes de la ley, ojo, porque muchos dicen, no, esto es de la ley. No, para nada, absolutamente no. Abel fue muchísimos años antes de la ley. Y si alguien dice, no, pero es que eso ya no es en la gracia. Claro que sí, porque estamos viendo hace un momento, yo te hablaba de cómo la palabra habla de las primicias. Cristo mismo es la primicia, el Espíritu Santo mismo es la primicia. Entonces, ¿cómo podemos decir que en el Nuevo Testamento o en la gracia no se habla de primicias? Claro que sí, Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y a Él le sigue agradando un corazón que sabe darle lo primero, que sabe darle lo mejor. Cuando las personas ponen pretextos, cuando las personas atacan el diezmo, la ofrenda, las primicias, ojo, muy seguramente tienen un tema en su corazón con respecto al dinero, tal como Judas, cuando criticó que aquella mujer rompiera el frasco de alabastro, dijo, ¡ay, qué desperdicio! Esto se pudo dar a los pobres, pero dice la Biblia claramente, pero él no decía esto porque se cuidara de los pobres, sino porque era un ladrón, porque amaba el dinero. Y raíz de todos los males es amor al dinero. ¿Y cómo me libro de ese amor al dinero? Dando a mi Señor lo que le corresponde con todo mi corazón. La primicia fue parte de la adoración ofrecida a Dios cuando Él cumplió su promesa de dar la tierra prometida. En Deuteronomio 26, del 1 al 11, se habla de cómo Israel estaba siendo instruido por Dios de cómo debía de honrar a Dios cuando fuera entregada en sus manos la tierra prometida. ¿Sabes? Cuando nosotros damos a Dios, le estamos reconociendo, tú eres mi proveedor. Cuando apartamos lo primero, estamos reconociendo, tú eres lo primero en mi vida, eres más importante que el dinero, eres todo lo que necesito en la vida. Y cuando yo he reconocido en mi corazón que Él es mi proveedor y he apartado lo primero, ojo, debo entregarlo. ¿En dónde debo de entregarlo? Bueno, pues en la casa espiritual en la cual estoy siendo alimentado, en tu iglesia local. ¿A quién lo vas a entregar? No lo vas a entregar, ay, yo sentí dárselo a este hermanito, pobrecito tiene necesidad, o ay, yo sentí dárselo a ese servidor, o ay, pues yo sentí dárselo a mi mamá. No, la Biblia dice que lo debemos de entregar al Señor. La Biblia dice que lo debemos de entregar en el lugar en el cual Él escogiere, y hay un orden. Yo debo de entregarlo al pastor principal de la iglesia, si en caso de que fuera algo que a lo mejor no me siento como seguro de depositar en la caja, en el ofrendero, ¿verdad? Y si no, pues bueno, yo puedo depositarlo en el ofrendero, recordando que yo lo doy para Dios, recordando que Dios es el que ve mi corazón. Y es Él el que me va a bendecir por ello. Hay personas que apartan su diezmo, su ofrenda, sus primicias y las tienen guardadas
Dicen, es que no he sentido todavía darlo, siento que todavía no es el tiempo. No, amado, esto no es correcto, esto no es bíblico. Tú debes de entregarlo de manera inmediata. Cuando nosotros no lo hacemos, la bendición no se desata hasta que yo decido darlo, hasta que yo decido entregarlo a mi Señor. Las primicias son la primera remuneración del año o es la primera remuneración que yo recibo de un nuevo trabajo. Esto es, yo a lo mejor estaba trabajando por años en cierto lugar y ahora el Señor me ha permitido trabajar en un nuevo lugar. Bueno, ese primer sueldo que yo recibo no es mío, le pertenece a mi Señor y debo entregarlo como mi primicia. El diezmo, por el contrario, es la 10ª parte de lo que en la semana, quincena o mes Dios me provee. Y la primicia también habla de que yo aparte lo que es para Dios primero. Esto es, supongamos que ya pasó la primera semana, ¿verdad?, del año, ya yo aparté mi primicia. Espero a que en la iglesia, ¿verdad?, si esto es algo que se practica en la iglesia, pues bueno, generalmente se entrega en la fecha o en un culto especial en el cual se bendice a esos dadores alegres, que no son todos, ¿verdad? Pero bueno, los que son verdaderos adoradores y que tienen una verdadera dependencia de Dios y que llevan a cabo esta preciosa acción de dar al Señor su primicia. Bueno, tú la entregas al Señor y supongamos que ya entregaste tu primicia, pero que ya corrió el año y ahora estás en el mes de febrero, ¿verdad? Bueno, pues entonces ya todas mis siguientes semanas yo ya no tengo que apartar la primicia, esto es, ya no voy a entregar el 100% de mi salario al Señor, ya voy a entregar el diezmo, que es la 10ª parte. Si una persona recibe su salario todos los viernes, aproximadamente el año tiene 52 semanas. La primera semana que tú recibes, el primer viernes del año, eso que tú recibes íntegro, tú se lo entregas al Señor. Las siguientes 51 semanas o 51 viernes, estoy poniendo un ejemplo, quizás no son exactamente 51, pero bueno, estoy tratando de poner un ejemplo. De esas siguientes 51 semanas, tú vas a apartar para el Señor el diezmo, o sea, la 10ª parte de lo que tú ganas. Si tú ganas 1,000 pesos cada viernes, bueno, cada viernes tú vas a apartar 100 pesos, que es la 10ª parte para tu Señor, más la ofrenda. Personalmente, yo entrego a mi Señor mi 10% de ofrenda y mi diezmo, que es el 10%, más el 10% de ofrenda. Entonces, yo entrego a mi Señor un 20%. Esto es, si yo recibiera 1,000 pesos a la semana, yo entrego a mi Señor 200. Tú debes de entregar al Señor y separar lo que a Él le corresponde primero. Porque hay personas que de esos 1,000 pesos, es un ejemplo, separan primero la renta, separan primero la comida, separan primero los pasajes, separan primero, bueno, todo lo demás, y al final, sí, mis 100 pesos para el Señor. Pero esto, amada iglesia, no honra al Señor. Lo que tú debes de hacer es, recibes tu dinero y lo primero que tú apartas para nuestro Señor es tu diezmo y tu ofrenda. Y de lo que queda, entonces comienzas a repartir. Otra cosa que habla de tu honra al Señor es escoger los billetes en mejor estado o las monedas en mejor estado. Sabes, me comentaban algunos hermanos que a veces cuando van a depositar al banco, el cajero se pone payaso. No recibe todas las monedas y no recibe todos los billetes. Es elitista el cajero. No recibe billetes que estén demasiado viejos, ni recibe billetes que estén rayados, ni recibe billetes que están rotos o con parches. Y yo me puse a pensar, dije, bueno, ¿y cómo es que las personas
pueden apartar tiempo para escoger los mejores billetes, para dárselos a un cajero inanimado, ¿verdad? Que no tiene capacidad de bendecirlos. Yo digo, y no podemos escoger los mejores billetes o las monedas más brillantes para nuestro Señor. Creo que debemos de hacerlo con un corazón agradecido. La palabra nos enseña que el Señor estaba molesto con Israel porque Israel le traía ofrendas inservibles. Y recuerden, no es porque Dios necesite esas ofrendas, pero dice la Biblia, a ver, llévale a tus príncipes esos animales tuertos, viejos, perniquebrados, a ver si te los recibe. Y entonces el Señor decía, ¿cómo te atreves a entregarme a mí, al Dios vivo? Tus animales todos estaban cojos o estaban heridos o estaban viejos o estaban ciegos. O sea, le entregaban al Señor porquerías. Y recuerda, el Señor no mira con agrado todas las ofrendas. Así es que vamos a concluir. Al Señor le damos lo primero, le damos lo mejor y se lo damos con un corazón completamente agradecido, dependiendo de Él, desprendiéndonos de las cosas materiales, sabiendo que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. La primicia fue parte de la adoración ofrecida a Dios cuando Él cumplió su promesa de dar la tierra prometida. En Deuteronomio 26, del 1 al 11, se habla de cómo Israel estaba siendo instruido por Dios, de cómo debía de honrar a Dios cuando fuera entregada en sus manos la tierra prometida. ¿Sabes? Cuando nosotros damos a Dios, le estamos reconociendo, tú eres mi proveedor. Cuando apartamos lo primero, estamos reconociendo, tú eres lo primero en mi vida, eres más importante que el dinero, eres todo lo que necesito en la vida. Y cuando yo he reconocido en mi corazón que Él es mi proveedor y he apartado lo primero, ojo, debo entregarlo. ¿En dónde debo de entregarlo? Bueno, pues en la casa espiritual en la cual estoy siendo alimentado, en tu iglesia local. ¿A quién lo vas a entregar? No lo vas a entregar, ay, yo sentí dárselo a este hermanito, pobrecito, tiene necesidad, o ay, yo sentí dárselo a ese servidor, o ay, pues yo sentí dárselo a mi mamá. No, la Biblia dice que lo debemos de entregar al Señor. La Biblia dice que lo debemos de entregar en el lugar en el cual Él escogiere, y hay un orden. Yo debo de entregarlo al pastor principal de la iglesia, si en caso de que fuera algo que a lo mejor no me siento como seguro de depositar en la caja, en el ofrendero, ¿verdad? Y si no, pues bueno, yo puedo depositarlo en el ofrendero, recordando que yo lo doy para Dios, recordando que Dios es el que ve mi corazón. Y es Él el que me va a bendecir por ello. Hay personas que apartan su diezmo, su ofrenda, sus primicias y las tienen guardadas. Dicen, es que no he sentido todavía darlo, siento que todavía no es el tiempo. No, amado, esto no es correcto, esto no es bíblico. Tú debes de entregarlo de manera inmediata. Cuando nosotros no lo hacemos, la bendición no se desata hasta que yo decido darlo, hasta que yo decido entregarlo a mi Señor. Las primicias son la primera remuneración del año, o es la primera remuneración que yo recibo de un nuevo trabajo. Esto es, yo a lo mejor estaba trabajando por años en cierto lugar y ahora el Señor me ha permitido trabajar en un nuevo lugar. Bueno, ese primer sueldo que yo recibo no es mío, le pertenece a mi Señor y debo entregarlo como mi primicia. El diezmo, por el contrario, es la 10ª parte de lo que en la semana, quincena o mes Dios me provee. Y
La primicia también habla de que yo aparte lo que es para Dios primero. Esto es, supongamos que ya pasó la primera semana, ¿verdad? Del año, ya yo aparté mi primicia. Espero a que en la iglesia, ¿verdad? Si esto es algo que se practica en la iglesia, pues bueno, generalmente se entrega en la fecha o en un culto especial en el cual se bendice a esos dadores alegres, que no son todos, ¿verdad? Pero bueno, los que son verdaderos adoradores y que tienen una verdadera dependencia de Dios y que llevan a cabo esta preciosa acción de dar al Señor su primicia, bueno, tú la entregas al Señor. Y supongamos que ya entregaste tu primicia, pero que ya corrió el año y ahora estás en el mes de febrero, ¿verdad? Bueno, pues entonces ya todas mis siguientes semanas yo ya no tengo que apartar la primicia, esto es, ya no voy a entregar el 100% de mi salario al Señor, ya voy a entregar el diezmo, que es la 10ª parte. Si una persona recibe su salario todos los viernes, aproximadamente el año tiene 52 semanas. La primer semana que tú recibes, el primer viernes del año, eso que tú recibes, íntegro tú se lo entregas al Señor. Las siguientes 51 semanas o 51 viernes, estoy poniendo un ejemplo, quizás no son exactamente 51, pero bueno, estoy tratando de poner un ejemplo. De esas siguientes 51 semanas, tú vas a apartar para el Señor el diezmo, o sea, la 10ª parte de lo que tú ganas. Si tú ganas 1,000 pesos cada viernes, bueno, cada viernes tú vas a apartar 100 pesos, que es la 10ª parte para tu Señor, más la ofrenda. Personalmente, yo entrego a mi Señor mi 10% de ofrenda y mi diezmo, que es el 10%, más el 10% de ofrenda. Entonces, yo entrego a mi Señor un 20%. Esto es, si yo recibiera 1,000 pesos a la semana, yo entrego a mi Señor 200. Tú debes de entregar al Señor y separar lo que a Él le corresponde primero. Porque hay personas que de esos 1,000 pesos, es un ejemplo, separan primero la renta, separan primero la comida, separan primero los pasajes, separan primero, bueno, todo lo demás, y al final, sí, mis 100 pesos para el Señor. Pero esto, amada iglesia, no honra al Señor. Lo que tú debes de hacer es, recibes tu dinero y lo primero que tú apartas para nuestro Señor es tu diezmo y tu ofrenda. Y de lo que queda, entonces comienzas a repartir. Otra cosa que habla de tu honra al Señor es escoger los billetes en mejor estado o las monedas en mejor estado. Sabes, me comentaban algunos hermanos que a veces cuando van a depositar al banco, el cajero se pone payaso. No recibe todas las monedas y no recibe todos los billetes. Es elitista el cajero. No recibe billetes que estén demasiado viejos, ni recibe billetes que estén rayados, ni recibe billetes que están rotos o con parches. Y yo me puse a pensar, dije, bueno, ¿y cómo es que las personas pueden apartar tiempo para escoger los mejores billetes, para dárselos a un cajero inanimado, ¿verdad? Que no tiene capacidad de bendecirlos? Yo digo, ¿y no podemos escoger los mejores billetes o las monedas más brillantes para nuestro Señor? Creo que debemos de hacerlo con un corazón agradecido. La palabra nos enseña que el Señor estaba molesto con Israel porque Israel le traía ofrendas inservibles. Y recuerden, no es porque Dios necesite esas ofrendas, pero dice la Biblia, a ver, llévale a tus príncipes esos animales tuertos, viejos, perniquebrados, a ver si te los recibe. Y entonces el Señor decía, ¿cómo te atreves a entregarme a mí, al Dios vivo? Tus animales todos estaban cojos o estaban heridos o estaban viejos o estaban ciegos. O sea, le entregaban al Señor porquerías. Y recuerda, el Señor
no mira con agrado todas las ofrendas. Así es que vamos a concluir al Señor, le damos lo primero, le damos lo mejor y se lo damos con un corazón completamente agradecido, dependiendo de Él, desprendiéndonos de las cosas materiales, sabiendo que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Esto es, supongamos que ya pasó la primera semana, ¿verdad?, del año, ya yo aparté mi primicia. Espero a que en la iglesia, ¿verdad?, si esto es algo que se practica en la iglesia, pues bueno, generalmente se entrega en la fecha o en un culto especial en el cual se bendice a esos dadores alegres, que no son todos, ¿verdad? Pero bueno, los que son verdaderos adoradores y que tienen una verdadera dependencia de Dios y que llevan a cabo esta preciosa acción de dar al Señor su primicia. Bueno, tú la entregas al Señor y supongamos que ya entregaste tu primicia, pero que ya corrió el año y ahora estás en el mes de febrero, ¿verdad? Bueno, pues entonces ya todas mis siguientes semanas yo ya no tengo que apartar la primicia, esto es, ya no voy a entregar el 100% de mi salario al Señor, ya voy a entregar el diezmo, que es la 10ª parte. Si una persona recibe su salario todos los viernes, aproximadamente el año tiene 52 semanas. La primer semana que tú recibes, el primer viernes del año, eso que tú recibes íntegro, tú se lo entregas al Señor. Las siguientes 51 semanas o 51 viernes, estoy poniendo un ejemplo, quizás no son exactamente 51, pero bueno, estoy tratando de poner un ejemplo. De esas siguientes 51 semanas, tú vas a apartar para el Señor el diezmo, o sea, la 10ª parte de lo que tú ganas. Si tú ganas 1,000 pesos cada viernes, bueno, cada viernes tú vas a apartar 100 pesos, que es la 10ª parte para tu Señor, más la ofrenda. Personalmente, yo entrego a mi Señor mi 10% de ofrenda y mi diezmo, que es el 10%, más el 10% de ofrenda. Entonces, yo entrego a mi Señor un 20%. Esto es, si yo recibiera 1,000 pesos a la semana, yo entrego a mi Señor 200. Tú debes de entregar al Señor y separar lo que a Él le corresponde primero. Porque hay personas que de esos 1,000 pesos, es un ejemplo, separan primero la renta, separan primero la comida, separan primero los pasajes, separan primero, bueno, todo lo demás, y al final, sí, mis 100 pesos para el Señor. Pero esto, amada iglesia, no honra al Señor. Lo que tú debes de hacer es, recibes tu dinero y lo primero que tú apartas para nuestro Señor es tu diezmo y tu ofrenda. Y de lo que queda, entonces comienzas a repartir. Otra cosa que habla de tu honra al Señor es escoger los billetes en mejor estado o las monedas en mejor estado. Sabes, me comentaban algunos hermanos que a veces cuando van a depositar al banco, el cajero se pone payaso. No recibe todas las monedas y no recibe todos los billetes. Es elitista el cajero. No recibe billetes que estén demasiado viejos, ni recibe billetes que estén rayados, ni recibe billetes que están rotos o con parches. Y yo me puse a pensar, dije, bueno, ¿y cómo es que las personas pueden apartar tiempo para escoger los mejores billetes, para dárselos a un cajero inanimado, ¿verdad?, que no tiene capacidad de bendecirlos? Yo digo, ¿y no podemos escoger los mejores billetes o las monedas más brillantes para nuestro Señor? Creo que debemos de hacerlo con un corazón agradecido. La palabra nos enseña
que el Señor estaba molesto con Israel, porque Israel le traía ofrendas inservibles. Y recuerden, no es porque Dios necesite esas ofrendas, pero dice la Biblia, a ver, llévale a tus príncipes esos animales tuertos, viejos, perniquebrados, a ver si te los recibe. Y entonces el Señor decía, ¿cómo te atreves a entregarme a mí, al Dios vivo? Tus animales todos estaban cojos, o estaban heridos, o estaban viejos, o estaban ciegos. O sea, le entregaban al Señor porquerías. Y recuerda, el Señor no mira con agrado todas las ofrendas. Así es que vamos a concluir. Al Señor le damos lo primero, le damos lo mejor y se lo damos con un corazón completamente agradecido, dependiendo de Él, desprendiéndonos de las cosas materiales, sabiendo que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Más la ofrenda. Personalmente, yo entrego a mi Señor mi 10% de ofrenda y mi diezmo, que es el 10%, más el 10% de ofrenda. Entonces yo entrego a mi Señor un 20%. Esto es, si yo recibiera 1,000 pesos a la semana, yo entrego a mi Señor 200. Tú debes de entregar al Señor y separar lo que a Él le corresponde primero. Porque hay personas que de esos 1,000 pesos, es un ejemplo, separan primero la renta, separan primero la comida, separan primero los pasajes, separan primero, todo lo demás, y al final, sí, mis 100 pesos para el Señor. Pero esto, amada iglesia, no honra al Señor. Lo que tú debes de hacer es, recibes tu dinero, y lo primero que tú apartas para nuestro Señor es tu diezmo y tu ofrenda. Y de lo que queda, entonces comienzas a repartir. Otra cosa que habla de tu honra al Señor es escoger los billetes en mejor estado o las monedas en mejor estado. Sabes, me comentaban algunos hermanos que a veces cuando van a depositar al banco, el cajero se pone payaso. No recibe todas las monedas y no recibe todos los billetes. Es elitista el cajero. No recibe billetes que estén demasiado viejos, ni recibe billetes que estén rayados, ni recibe billetes que están rotos o con parches. Y yo me puse a pensar, dije, bueno, ¿y cómo es que las personas pueden apartar tiempo para escoger los mejores billetes, para dárselos a un cajero inanimado, ¿verdad? Que no tiene capacidad de bendecirlos? Yo digo, ¿y no podemos escoger los mejores billetes o las monedas más brillantes para nuestro Señor? Creo que debemos de hacerlo con un corazón agradecido. La palabra nos enseña que el Señor estaba molesto con Israel, porque Israel le traía ofrendas inservibles. Y recuerden, no es porque Dios necesite esas ofrendas, pero dice la Biblia, a ver, llévale a tus príncipes esos animales tuertos, viejos, perniquebrados, a ver si te los recibe. Y entonces el Señor decía, ¿cómo te atreves a entregarme a mí, al Dios vivo? Tus animales todos estaban cojos, o estaban heridos, o estaban viejos, o estaban ciegos. O sea, le entregaban al Señor porquerías. Y recuerda, el Señor no mira con agrado todas las ofrendas. Así es que vamos a concluir. Al Señor le damos lo primero, le damos lo mejor y se lo damos con un corazón completamente agradecido, dependiendo de Él, desprendiéndonos de las cosas materiales, sabiendo que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias.
A veces cuando van a depositar al banco, el cajero se pone payaso. No recibe todas las monedas y no recibe todos los billetes. Es elitista el cajero. No recibe billetes que estén demasiado viejos, ni recibe billetes que estén rayados, ni recibe billetes que están rotos o con parches. Y yo me puse a pensar, dije, bueno, ¿y cómo es que las personas pueden apartar tiempo para escoger los mejores billetes, para dárselos a un cajero inanimado, ¿verdad? Que no tiene capacidad de bendecirlos? Yo digo, ¿y no podemos escoger los mejores billetes o las monedas más brillantes para nuestro Señor? Creo que debemos de hacerlo con un corazón agradecido. La palabra nos enseña que el Señor estaba molesto con Israel porque Israel le traía ofrendas inservibles. Y recuerden, no es porque Dios necesite esas ofrendas, pero dice la Biblia, a ver, llévale a tus príncipes esos animales tuertos, viejos, perniquebrados, a ver si te los recibe. Y entonces el Señor decía, ¿cómo te atreves a entregarme a mí, al Dios vivo? Tus animales todos estaban cojos o estaban heridos o estaban viejos o estaban ciegos. O sea, le entregaron al Señor porquerías. Y recuerda, el Señor no mira con agrado todas las ofrendas. Así es que vamos a concluir. Al Señor le damos lo primero, le damos lo mejor y se lo damos con un corazón completamente agradecido, dependiendo de Él, desprendiéndonos de las cosas materiales, sabiendo que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Que el Señor estaba molesto con Israel porque Israel le traía ofrendas inservibles. Y recuerden, no es porque Dios necesite esas ofrendas, pero dice la Biblia, a ver, llévale a tus príncipes esos animales tuertos, viejos, perniquebrados, a ver si te los recibe. Y entonces el Señor decía, ¿cómo te atreves a entregarme a mí, al Dios vivo? Tus animales todos estaban cojos o estaban heridos o estaban viejos o estaban ciegos. O sea, le entregaron al Señor porquerías. Y recuerda, el Señor no mira con agrado todas las ofrendas. Así es que vamos a concluir. Al Señor le damos lo primero, le damos lo mejor y se lo damos con un corazón completamente agradecido, dependiendo de Él, desprendiéndonos de las cosas materiales, sabiendo que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Estaban cojos o estaban heridos o estaban viejos o estaban ciegos. O sea, le entregaron al Señor porquerías. Y recuerda, el Señor no mira con agrado todas las ofrendas. Así es que vamos a concluir. Al Señor le damos lo primero, le damos lo mejor y se lo damos con un corazón completamente agradecido, dependiendo de Él, desprendiéndonos de las cosas materiales, sabiendo que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Dios te bendiga. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Con un corazón completamente agradecido, dependiendo de Él, desprendiéndonos de las cosas materiales, sabiendo que si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Dios te bendiga.
El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. El pan nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. Nuestro de cada día. Una palabra para el corazón. Una palabra de vida. Restaurando a las familias. De vida. Restaurando a las familias. Familias.